Puesto número 1, año 536. El año 536 es considerado por muchos historiadores como uno de los peores años de la historia humana. En gran parte del mundo el sol perdió su brillo normal debido a una nube densa que cubrió el cielo durante más de un año. Crónicas de Europa, Asia y Medio Oriente describen días grises, fríos constantes y veranos sin calor. Para las personas de la época este fenómeno no tenía explicación lógica y fue interpretado como una señal divina, lo típico en ese entonces. Este cambio climático repentino afectó directamente a la agricultura. Las temperaturas descendieron de forma drástica y las lluvias, junto con las heladas, arruinaron las cosechas. El comercio se paralizó porque nadie tenía excedentes de comida, o sea, nadie tenía suficiente comida para venderla, y muchas comunidades quedaron aisladas. Este periodo marcó el inicio de una larga crisis económica y social en varias regiones del mundo. Vivir en el 536 era peligroso porque el hambre se volvió una amenaza diaria. La escasez de alimentos provocó desnutrición masiva, especialmente entre niños y ancianos. Muchas personas murieron lentamente, no por guerra ni violencia, sino por frío y falta de comida. La incertidumbre fisiológica también fue enorme, ya que el fenómeno parecía no tener fin. Además, la población debilitada quedó expuesta a enfermedades. Pocos años después apareció la plaga Justiniano, que se expandió rápidamente por ciudades densamente pobladas y millones murieron sin entender la causa, reforzando la idea de que el mundo estaba colapsando y que sobrevivir era cuestión de suerte. Puesto número 2, año 1940. El año 1940 no fue peligroso por lo que pasó en ese año en sí, sino por lo que se venía. En 1940 la Segunda Guerra Mundial ya estaba en pleno desarrollo y se había vuelto extremadamente violenta. Gran parte de Europa estaba siendo invadida y bombardeada y millones de personas vivían bajo ocupación militar. La vida cotidiana se volvió inestable y peligrosa. La guerra afectó directamente a la población civil y los ataques aéreos destruyeron ciudades enteras y obligaron a personas a vivir en refugios. La escasez de alimentos, el miedo constante y la destrucción se convirtieron en rutina. Vivir en 1940 era peligroso porque la muerte podía llegar en cualquier momento. Bombardeos, ejecuciones, hambre y enfermedades eran parte del día a día. Muchas personas murieron sin haber participado en la guerra. Muchas personas civiles que no tenían nada que ver, aunque los soldados tampoco tenían nada que ver, pero por lo menos participaban. Pero no, estas personas simplemente estaban ahí en el medio y murieron por eso. Además, comenzaron genocidios sistemáticos y campos de concentración y la vida humana perdió valor a una escala nunca antes vista. Para quienes vivieron ese año, sobrevivir significaba resistir en un mundo dominado por la violencia y el miedo. Ahora, si la Segunda Guerra Mundial se llama la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué es? Es porque ya está la primera. Así que puesto número 3, año 1914. El año 1914 marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que transformó la historia moderna. Lo que comenzó como una disputa entre potencias europeas se convirtió rápidamente en una guerra total. Literalmente millones de hombres fueron reclutados y enviados al frente en muy poco tiempo. Sí, literalmente agarraban hombres hacia lo loco, le daban 2 días de entrenamiento y lo ponían a pelear. La guerra introdujo nuevas tecnologías militares que aumentaron drásticamente el número de muertes, como por ejemplo los tanques de guerra. Sí, la primera vez que se usaron los tanques de guerra fue en la Primera Guerra Mundial. También ametralladoras, artillería pesada y gases tóxicos causaron matanzas masivas. Las trincheras se convirtieron en lugares de sufrimiento constante con condiciones extremas de higiene y supervivencia. Era peligroso estar vivo en 1914 porque la guerra afectó tanto a soldados como civiles, igual que la Segunda Guerra Mundial, y las ciudades sufrieron racionamientos. Aunque no sufrieron bombardeos tan masivos como en la segunda, las familias vivían con miedo permanente a recibir noticias de una muerte en el frente, ya sea de un hijo, un padre, lo que sea. Cualquier familiar tuyo podría morir en cualquier momento en la guerra. Además del peligro físico, el impacto psicológico fue enorme. Millones de personas quedaron marcadas por el trauma y la confianza en el progreso, y la estabilidad se rompió. Para muchos, 1914 fue el año en el que el mundo dejó de sentirse seguro. Ahora, ¿por qué puse la Primera Guerra Mundial por debajo de la Segunda? Porque si habrán prestado atención, se habrán dado cuenta que la Segunda Guerra Mundial es básicamente la primera, pero mejorada. Bueno, empeorada será. Puesto número 4, año 1348. Y este lo daré rápido porque no encontré mucho contenido visual, porque en ese tiempo no había nadie que grabara. El año 1348 quedó marcado por la llamada expansión de la peste negra en Europa. La enfermedad entró a través de las rutas comerciales desde Asia y se propagó con rapidez por ciudades y pueblos. En cuestión de meses, grandes centros urbanos perdieron una parte enorme de su población y las autoridades no tenían conocimientos médicos suficientes para enfrentar la crisis. La peste bubónica causaba síntomas extremadamente agresivos, fiebre alta, dolor intenso y vómitos. Eran señales claras de una muerte cercana. En muchos casos la muerte llegaba en pocos días y la medicina medieval era incapaz de tratar la enfermedad y los intentos de la curación solían empeorar la situación. Estar vivo en este año era peligroso porque cualquier podía enfermar y morir sin previo aviso. No faltaba la edad ni la calle social. Familias enteras desaparecieron y muchas personas fueron abandonadas por miedo al contagio. Las calles se llenaron de cadáveres y el colapso sanitario fue total. El miedo también influyó mucho, ya que destruyó la convivencia total y se produjeron persecuciones, linchamientos y violencia contra minorías acusadas de provocar la peste. Vivir en ese año significaba enfrentar no solo una enfermedad mortal, sino también una sociedad dominada por el terror total.